Hoy, siendo domingo de resurrección, nos vamos a quedar ahí en el libro de 1 de Corintios. Si tienen sus Biblias, por favor, abren al capítulo 15. El capítulo 15 de 1 de Corintios. No me dieron hoy mucho tiempo. Me dijeron que ya para las 4 estaría bien que podemos cerrar aquí el lugar. Pero creo que vamos a salir un poquito más temprano, para que vayan y salgan y disfruten de la tarde con sus familiares, amistades, para que puedan pasar un feliz domingo de resurrección. El mensaje de hoy está titulado El poder del Evangelio. Como les dije, 1 de Corintios capítulo 15, vamos a estar mirando los versos 1 al 4 y después nos brincamos del 20 al 22. 1 de Corintios capítulo 15, 1 al 4, 20 al 22. En el capítulo 15 de 1 de Corintios es conocido como el capítulo de la resurrección. Hoy, siendo domingo de resurrección, vamos a mirar 3 facetas que abarcan en respecto a la resurrección de Jesucristo. Jesucristo cumplió todas las profecías que fueron anunciadas en el Antiguo Testamento. Ya va a cumplir todas las profecías que hay de venir en el Nuevo Testamento. El rapto de la iglesia, la tribulación, su segunda venida, etc. La profecía de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo también se llevaron a cabo. Dios nunca falla en su palabra. Su palabra es eterna y verdadera para siempre. Amén. Mira lo que dice 1 de Corintios capítulo 1, verso 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos confiando en las promesas de Dios para nuestras vidas? O mejor dicho, ¿cuántos de nosotros estamos confiando en Dios? Estamos depositando nuestra fe en Él. En el mundo hay muchas religiones que nos dicen que necesitas que hacer esto y el otro para poder alcanzar la vida eterna. O si no, también a veces ponemos nuestra confianza, y hemos hablado de esto en el pasado, en mi pareja, en mis hijos, en mi salud, en mi esfuerzo, mi cuenta de banco. Si soy un empresario en mi empresa y mis empleados, creo que ustedes agarran ya un poco la onda, ¿no? Nos debemos hacer la pregunta, ¿en qué o en quién estamos poniendo nuestra fe, nuestra esperanza? Pero te digo, hoy, siendo domingo de resurrección, que tu esperanza debe estar solamente en el Cristo resucitado y nada más y nadie más. Las 3 facetas que vamos a mirar sobre el poder del Evangelio son la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Vayamos a 1 de Corintios capítulo 15 para leer 1 al 4 y después 20 al 22. Además, Pablo aquí hablando, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, porque el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras.
20 a 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es hecho, porque por tanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados. Amén. El verso 1, miré otra traducción, tomé la Reina Valera contemporánea. Mire cómo dice: además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron, en el cual siguen firmes. Siguen firmes, es la clave ahí. Miramos que el apóstol Pablo le está recordando a los creyentes en Corintio del evangelio. ¿Pero qué es el evangelio? Ahorita lo vamos a mirarlo en el verso 3 y 4. El evangelio son las buenas noticias de Jesucristo, específicamente de su muerte, sepultura y resurrección, el cual Pablo les predicó, el cual ellos recibieron y en el cual ahora se encuentran siguiendo firmes, plantados de pie, agarrados del evangelio. No era una nueva doctrina para los creyentes en Corintio, pero era necesario que Pablo les recordaba, porque había algunos maestros que entraron a la iglesia en Corinto y negaban la posibilidad de una resurrección corporal. Estos maestros falsos no negaban que había una vida futura, pero sí sugirieron que iban a ser seres espirituales y no tener cuerpos literales. Era el evangelio en el cual los creyentes en Corinto fueron salvos. ¿Estamos nosotros siguiendo firmes en la palabra de Dios? ¿Hemos abrazado la palabra de Dios, este libro, y lo estamos atesorando en nuestros corazones? Porque esta es la única esperanza que tenemos en este mundo. Ustedes ya ven cómo están las cosas allá afuera y no se están poniendo mejor. Se están yendo de mal en peor y se va a poner difícil. Para los que piensan que el gobierno me va a mandar un cheque o tenemos ya la vacuna, es más que suficiente. No, eso es algo simplemente temporal. Pero si estás buscando algo eterno, algo de donde tú te puedes agarrar, donde tú te puedes seguir firme y fiel, como Pablo les dice aquí a los hermanos en Corinto, es el evangelio, es la palabra de Dios, ¿no? Es necesario que permanecemos en la palabra de Dios. Y déjame darte simplemente dos razones. Razón número 1. Queremos conocer el corazón de Dios a través de Jesucristo y su palabra. Uno de mis versos favoritos, primero de Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Queremos crecer, queremos madurar. ¿Qué le dice Pablo a las iglesias? No te quedes ahí como bebés tomando leche. Quieren las papas, la carne. Ya es hora de madurar espiritualmente hablando. Despierte. Y eso es para todos, incluyéndome a mí. Razón número 2. Para poder descartar falsas doctrinas cuando las escuchamos. Hay muchas religiones en el mundo y todas te van a decir: yo tengo el Cristo correcto, yo tengo el Cristo, o si no, yo tengo el camino que te va a salvar a la eternidad. No way. En Juan 14:6, Jesús claramente nos dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre si no es por mí. No te dejes engañar cuando los ves ahí por la calle y quieren platicar contigo, que está bien, porque es una oportunidad para nosotros para darles la palabra, el evangelio. Pero a la hora de la verdad, nos vamos a dar cuenta cuál es la verdad si estamos en la palabra. Si no estamos en la palabra, olvídate. Viene cualquier persona, te habla, te dice guau, 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 o como dicen allá en mi país, te dan un cuento chino y te lo comes. No vas a recibirlo. Cuidado. Segundo de Timoteo 4, 3 al 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las mentiras. Y es no lo que queremos. Si estamos en Cristo, si estamos permaneciendo, como nos dice Juan capítulo 15, permanecer en Cristo, en su palabra, vamos a salir adelante. Verso número 2, regresando a 1 de Corintios capítulo 15, el 2 dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Pablo sigue diciéndoles, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Era el evangelio de la resurrección en el cual ellos habían sido salvos. A no ser que, por supuesto, no hubiera tal cosa como la resurrección, la cual ellos habían sido salvos. En cualquier caso, no era posible que habían sido salvos en absoluto. La palabra sí, en la frase, si retenéis al principio del verso número 2, no expresa ninguna duda en cuanto a su salvación, hablando de los creyentes en Corintio, ni tampoco enseña que fueron salvos por siendo firmes en el evangelio. Más bien Pablo simplemente está declarando que si no hubo una resurrección, entonces no fueron salvos en absoluto. En otras palabras, los que niegan una resurrección corporal estaban lanzando un ataque sobre la totalidad del evangelio. Para Pablo, la resurrección era fundamental, era crítico. Sin el componente de la resurrección no hubiera cristianismo. Por lo tanto, este verso fue un reto a los creyentes en la iglesia en Corinto para que se mantengan y siguen firmes en el evangelio, el cual ellos recibieron ante el ataque que se hacía actualmente en proceso. Hoy en día miramos que los cristianos, el cristianismo, la Biblia, etcétera, está siendo atacada más y más, ¿no? Miramos donde iglesias, sinagogas, otros establecimientos religiosos los queman, están quemados. Miramos donde el mundo no quiere nada con Dios. Hay pastores, misioneros, hermanos en la fe que están siendo perseguidos en otros países severamente por su fe en Jesucristo. Donde te dan la opción de renunciar a Jesucristo para que vivas o vas a pagar con tu vida. Donde lo bueno es considerado malo y lo malo considerado bueno. No ha llegado todavía en este país, por decir, la persecución hasta el punto como lo miramos en otros países. Pero no nos dejemos engañar que nunca va a llegar o que no puede llegar.
A veces está ahí nomás a la puerta, esperando. Y si viene, ¿de quién estamos esperanzados? Espero de Jesucristo y nadie más. Ya no hay ese temor de Dios o respeto para Dios. Es más, la sociedad dice que no hay un cielo o infierno o que Dios no existe. ¿Tú ves? No, Dios no hay. El infierno y el cielo es lo que tú haces de lo que tienes acá. Si supiera, no están leyendo su Biblia. Si usted está leyendo su Biblia, usted sabe muy claramente que miramos que hay un cielo y un infierno y que Dios existe. Hasta incluso Dios habló más del infierno de cualquier otro tema. ¿Por qué? Porque existe. ¿Por qué? Porque es un lugar real. Porque es un lugar donde muchos van sobre este camino ancho. Porque en el camino angosto somos muy pocos. Es una locura para el mundo como nosotros los cristianos seguimos a Jesucristo aún sin haberlo visto. Es lo que decimos, caminamos por fe, no por vista, ¿no? 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No lo creo, no existe, no es cierto, son fábulas. Y no las puede entender, no las puede discernir, porque se han de discernir espiritualmente. Dice que tenemos nosotros el poder del Espíritu Santo para poder discernir esas cosas espiritualmente. El hombre natural, no sé de qué me estás hablando, no te entiendo ni papa. Verso 3 de 1 Corintios capítulo 15. Mira lo que dice el 3. Porque primeramente os he enseñado lo que a mí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras. Pablo le había enseñado a los creyentes en Corintio el mensaje el cual él recibió por revelación divina. La primera doctrina cardenal o faceta que estamos mirando hoy en esta tarde es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esta oración enfatiza el carácter sustitutivo de la muerte de Jesucristo. Miramos claramente que Jesucristo no murió por sus propios pecados o como un mártir. Jesucristo murió por nuestros pecados y de todo el mundo. Él murió para pagar la pena que nuestro pecado merecía. Esto fue de acuerdo a las Escrituras. Las Escrituras se referían a las Escrituras del Antiguo Testamento, ya que el Nuevo Testamento no se encontraba actualizada en letra. Por ejemplo, en Isaías capítulo 53, el verso 5 y 6, los versos 5 y 6 dicen, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La pregunta aquí que nos hacemos es, ¿por qué era necesario y cuál fue el propósito que Jesucristo muriera una muerte tan cruel? ¿Han mirado ustedes la película que salió hace unos años, La Pasión? Muy emocionante. Cada vez que yo la veo, lloro. Te voy a decir la verdad, lloro. Pero ¿sabes qué? No se compara a lo que en realidad Jesucristo pasó. Esas películas es Hollywood. La hicieron bien. Me gusta la película y creo que es número 1 para mí.
pero no hace comparación en realidad lo que Jesucristo pasó el Viernes Santo. Wow, increíble. Era necesario que Jesucristo muriera de una muerte cruel por varias razones. Más de darte dos, por razones de tiempo. Razón número 1. Dios necesitaba un sacrificio perfecto para quitar los pecados del mundo. Jesús es una reflexión o una imagen, por decir, del Cordero del Antiguo Testamento, que una vez al año el sumo sacerdote entraba al templo y hacía expiación por los pecados del pueblo. Es el día de Yom Kippur. A un cordero le ponía la mano y lo dejaba ir al desierto, y al otro lo hacía sacrificio y derramaba su sangre. Jesucristo para nosotros es nuestro Cordero. Como dijo Juan el Bautista, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No, es nuestro Cordero perfecto, inmolado. Razón número 2. El estándar de Dios es perfección, y nosotros como pecadores no podemos obtener ese estándar. Pero Jesucristo fue 100% Dios y 100% hombre, y cumplió con el estándar de Dios Padre. ¿Cuál fue el propósito de la muerte de Jesucristo? Jesucristo es el puente que restauró una relación que fue violada por el pecado entre Dios Padre y toda la humanidad. En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, Adán y Eva tenían una relación íntima con Dios. Caminaban mano a mano. Y Jehová Dios les dio una advertencia. Simplemente una regla, una ley nomás. Génesis 2, 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Un poquito más adelante, en Génesis capítulo 3, miramos la desobediencia del hombre hacia Dios y el pecado entró al mundo. El hombre ya no tenía esa relación personal e íntima con Jehová Dios, pero Dios tenía un plan que iba a restaurar esa relación con el hombre. Pero no quiero que pienses que este plan de Dios era algo que pensó al último momento. No, por supuesto no. Dios ya tenía el plan perfecto y lo tenía antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1, 18 al 20 dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Gracias, Jesús. Jesús, sin duda, iba a reconciliar al mundo con su muerte sobre la cruz. No había modo que el hombre se pudiera salvarse a sí mismo. Aquí déjame también compartir dos razones. Razón número 1, no hay ningún hombre justo. Es lo que nos dice aquí Romanos 3:10. Como esto escrito, no hay justo, ni aún uno. Razón número 2, todos los hombres son pecadores. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos
pecaron. Todos estamos en el mismo barco. No me podía yo salvar, o yo a ti, ni tú a mí. Pero les tengo buenas noticias. Hay esperanza. Hay esperanza en Jesucristo. El hombre se encontraba en una condición que no podía hacer nada por sí mismo para salvarse. Pero Dios le mostró al hombre su amor. Un amor ágape, un amor incondicional, un amor sacrificial, un amor desinteresado. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es lo que celebramos el Viernes Santo. El hombre puede recibir este regalo de la salvación. Es gratis. Cuando confiesas que eres un pecador, confiesas tu pecado y crees en la obra terminada de la cruz. Romanos 10, 9 al 10. Yo sé que se lo conocen. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Necesitas que tomar un paso de fe. Si no tomas ese paso de fe, nadie te va a salvar. Si no has hecho tú, o los que nos están visitando, mirando a través de las redes sociales, esa decisión, te digo que hoy es tu día de salvación. Hoy es el día que tú te puedes asegurar tu lugar en el cielo. Y puedes tú comenzar a vivir esa vida eterna al momento que lo recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu vida. Es el poder de la muerte de Jesucristo que transforma tu vida para siempre. ¿Vives una vida transformada de lo que eras antes a lo que eres ahorita? Yo sé que yo sí. Ya no vives para ti mismo. Eso ya pasó. Comienzas a vivir para Dios, viviendo para su propósito en tu vida. La vida antigua ya no se enseñorea de ti. Ya no estás sentado en el trono de tu corazón. Al contrario, Dios es el que está sentado y dirigiendo tu vida. Si tú lo permites, como dice ahí en Apocalipsis 3:20, Él está a la puerta y tocando. ¿Lo vas a dejar que entre? ¿O le vas a mantener la puerta cerrada? Y tú aferrado a tu capricho. Es el poder de la muerte de Jesucristo que abre la puerta de tu corazón para que Él pueda entrar y tener una relación personal con cualquier persona que le permite que entre. Dios no te va a tumbar la puerta. Luis, ahí estás, aquí estoy. ¿Me dejas entrar hoy? ¿En tu vida, en tu corazón? No, hoy no estoy listo. Ok, está bien. Aquí te espero acá afuera de tu puerta. Ahora estamos viviendo para agradecer a Dios. Segundo de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Has hecho tú Jesucristo hoy como tu Señor y Salvador? ¿Qué te detiene? ¿Qué esperas? No, pero yo sé que me van a hacer burla ahí los de mi casa, que ya se hizo aleluya. No, que siempre quiere andar ahí nomás en la iglesia, leyendo su Biblia, orando. Ya no quiere pasar tiempo con la familia. Es un estilo de vida que cambia. Es un estilo de vida donde te dedicas a las cosas del Señor. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de el cambio de tu vida.
Y Jesucristo puede ser el cambio en cada uno de nosotros. No importa en lo que tú estás metido, en lo que tú has hecho en el pasado, en lo que estás haciendo ahorita mismo. Dios cambia las vidas, Él perdona, Él salva, Él rescata y te hace una nueva criatura. Amén. La segunda faceta que vamos a mirar sobre el poder del Evangelio es la sepultura de Jesucristo. Verso 4 de 1 de Corintios capítulo 15. El 4 dice, la primera parte del 4, y que fue sepultado. Tomando un vistazo rápido, diremos que no hay mucho que comentar sobre la sepultura de Jesucristo. Murió sobre la cruz, lo bajaron, lo entregaron, le entregaron el cuerpo a José de Arimatea, y allí se quedó. Pero hay más, hay más. En Mateo capítulo 12, en los versos 38 al 40, los fariseos y escribas le pidieron a Jesús una señal. Pero Jesús no les dio una señal, sino la señal del profeta Jonás. Mira cómo dice el verso 40 de Mateo 12. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los santos del Antiguo Testamento murieron por fe, mirando con la esperanza del Mesías que iba a venir. Los santos del Nuevo Testamento de la iglesia, que somos tú y yo, también miramos por fe hacia atrás a la obra terminada de la cruz. Pregunta, ¿pero dónde se fueron los santos del Antiguo Testamento cuando fallecieron? Muy buena pregunta, Martín. Estás despierto. Se iban a un lugar llamado Hades. Este lugar llamado Hades tenía 2 reinos o 2 compartimientos. El primer compartimiento fue un lugar de comodidad, o mejor conocido como el seno del padre Abraham, el paraíso. Y la referencia ahí que les doy es Lucas 23, 43. Jesús hablándole y contestándole a uno de los malhechores que estaba con él en la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro compartimiento era un lugar de tormento. Lucas 16, 19 al 31. Es el relato del hombre rico y Lázaro. Pero como Jesucristo todavía no había resucitado de entre los muertos, no podían irse al cielo, pero al seno del padre Abraham. Pero ¿qué hizo Jesucristo por 3 días mientras resucitaba? ¿Estaba ahí nomás el cuerpo en la tumba? ¿Estaba él activo, trabajando, haciendo cosas? ¿Qué estaba haciendo Cristo? Creo que tengo la respuesta. Aquí está. Si te recuerdas, durante el ministerio de Jesús, una de las cosas que hacía es que se la pasaba enseñando a la multitud. Pasaba tiempo con la gente acudiendo a sus necesidades, sanando, comiendo con ellos, pero sobre todo enseñando la enseñanza. En Lucas 24, los versos 13 al 35, miramos aquí el relato de los 2 discípulos en el camino a Emaús. Tomen en cuenta que este es un relato, una historia que pasó después de la resurrección de Jesucristo. Y en Lucas 24, 27, que para mí es el verso principal o clave, dice así: y comenzando, hablando de Jesús aquí, el doctor Lucas escribe, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Miramos que Jesús estaba compartiendo las escrituras en el camino a Emaús, con ellos todavía después de su resurrección. Tenemos Jesús compartiendo antes de su muerte y lo miramos acá después de su resurrección. Sinceramente creo, meditando
orando. Y esto es lo que Dios me enseñó. Que durante su sepultura Jesús estaba compartiendo las escrituras del Antiguo Testamento a los que estaban en el seno de Abraham y enseñándoles sus manos, sus pies y costado, declarándose: yo soy el gran yo soy de quien las escrituras hablan que había de venir. Vine, vencí la muerte y estoy vivo. Amén. Yo sinceramente creo que la Biblia nos da mucho relato, mucha historia, pero si pones un poquito acá del rompecabezas y tomas un poquito acá, porque ellos nunca lo miraron a Cristo, vivían por fe que venía el Mesías, la promesa del Mesías que venía y no llegó mientras que estaban vivos. A mí se me hace que Jesús les estaba enseñando, demostrando: mira las escrituras que ustedes leían en el Antiguo Testamento, yo soy Él, mírame, ya estoy resucitado. Pregunta: ¿cómo está nuestro compromiso con Dios hoy en esta tarde? ¿Está al 20, al 40, al 80, al 100%? ¿Cómo está el compromiso entre nosotros y Dios? No te apures del vecino, de fulano de tal. ¿Estamos compartiendo tiempo con Jesús? ¿Estamos leyendo su palabra? ¿Estamos orando, meditando sobre su palabra? ¿Estamos sirviendo? Etcétera. Necesitamos que permanecer y pasar tiempo con Jesús. Jesús muy claramente nos dio el buen ejemplo. Lo hizo antes de su muerte, lo hizo después, y estoy más que seguro en mi corazón que lo hizo cuando estaba sepultado. Le demostró a los santos del Antiguo Testamento: mira, yo soy el que hay de venir y vine, conquisté la muerte, el pecado, Satanás, estoy vivo. Es el poder de su palabra que va a cambiar nuestras vidas. El modo de vivir, actuar, hablar, pensar, caminar. Cómo nos relacionamos con otras personas, con nuestros familiares, en nuestros trabajos, etc. Ahí tú llenas la oración. Romanos 12:2 dice claramente: no os conforméis a este siglo, sino transformados. Que haya un cambio por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es la palabra de Dios que nos va a cambiar. Es lo que se le dice el proceso de la santificación. Es un proceso y toma su tiempo. Para algunos un poquito más, pero así es. Necesitamos constantemente estar llenando nuestra mente, nuestro espíritu con la palabra de Dios y las cosas de Dios. La clave es permanecer. Tercera faceta que vamos a mirar sobre el poder del Evangelio es que resucitó al tercer día. Eso lo miramos en el verso 4 y después nos brincamos al 20, al 22. Dice así la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 15, comenzando en el 4. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán
vivificados. La resurrección de Jesucristo, en mi opinión, es la profecía más extraordinaria. Para que alguien diga, voy a morir y resucitar al tercer día y cumplirlo, es fenomenal, es increíble. En la historia de este mundo, ningún líder religioso ha muerto y resucitado. No Mahoma, no Buda, no Confucio, nadie. En el verso 20 de 1 de Corintios capítulo 15, miramos que Pablo usa la palabra primicias. La palabra primicias en el verso 20 es la misma que miramos en Levítico 23, versos 9 al 14, donde se habla de la fiesta de las primicias. Pablo, siendo judío y fariseo, sabía muy bien sobre la fiesta de las primicias. El domingo después de la Pascua sería el día de observancia de la fiesta de las primicias. Sería hoy, domingo de resurrección. La Pascua comenzó cuando Jesucristo murió, viernes. En el tercer día, temprano domingo por la mañana, los sacerdotes se encontraban en el templo ofreciendo las primicias de la cosecha. En este mismo momento, nuestro Mesías y sumo sacerdote fue levantado de la muerte, ofreciéndose a sí mismo como nuestra expiación. Al hacerlo, Él hizo la primicia para el resto de la cosecha de creyentes en Él. Tú y yo somos primicias de Él. En el primer día de la semana, Jesucristo fue resucitado corporalmente de los muertos para cumplir el simbolismo de esta fiesta anual que cae dentro de los días de la fiesta de los panes sin levadura. De modo que la Pascua nos da una foto del Mesías como el Cordero que fue inmolado. La fiesta de las primicias no se podía celebrar aparte de la Pascua, y la resurrección del Mesías nunca puede ser celebrada aparte del sacrificio de la Pascua para nosotros. La fiesta de las primicias fue celebrada solamente después de entrar a la tierra prometida. Levítico 23, verso 10. Después de todo, ¿cómo podría ser celebrado en el desierto donde no hay cosecha? Buena pregunta. Así también la resurrección del Mesías habla de la vida después y más allá de este desierto de luchas y batallas. Y hay muchas, ¿no? Hay muchas. Pero la esperanza está en Jesús. Esta vida de resurrección no se va a poder comprender completamente mientras que estás en el yugo del pecado. En efecto, no era hasta que el día de las primicias fue observada que la nueva cosecha de grano pudiera ser comida. Igualmente, no fue hasta después de la resurrección del Mesías que los creyentes pudieran participar plenamente de la nueva cosecha, incluso la vida nueva en Jesucristo. Por medio de Adán entró la muerte al pecado, entró la muerte al mundo. Por medio de su pecado entró la muerte sobre toda la humanidad. Pero Dios mandó a su Hijo semejante a hombre para desechar la obra que fue hecho por Adán, el primer hombre. Por lo tanto, fue el hombre Jesucristo, por medio de él vino la resurrección de los muertos. Todos los que están en Adán mueren. Todos los que están en Cristo serán vivificados. Solamente creyentes, tú y yo, los que hemos puesto nuestra fe en la cruz, en la resurrección, en el Señor Jesucristo, serán resucitados para morar eternamente con Él. Nadie más. Es un club exclusivo. Jesucristo fue el grato olor aceptable al Padre y también nosotros.
Mira lo que hizo 2 de Corintios 2, 15 al 16. 2 de Corintios 2, 15 al 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de la vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y aquí para terminar, para cerrar. Es el poder del Evangelio a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, que somos transformados, cambiados, y podemos comenzar a vivir una vida con propósito. Es el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección que te salva. Nada más y nadie más. Sí, la cruz fue un instrumento de muerte hace 2000 años. Pero para nosotros es una luz de esperanza, donde encontramos amor, perdón de pecados, misericordia, vida eterna y Jesucristo, que está vivo hoy y para siempre. Amén. Sin una muerte de cruz, no hay una sepultura. Sin una sepultura, no hay una resurrección. Sin una resurrección, no hay un evangelio de esperanza y vida eterna que se encuentra en la persona de Jesucristo. Romanos 1:16, uno de mis versos favoritos, y mi hermano aquí Eric compartió, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dios nos da la oportunidad a todos en el mundo de recibir su Hijo, a recibir ese sacrificio perfecto y que murió por nosotros. Me quedé pensando el otro día sobre eso, cuando estaba ahí escribiendo y meditando y orando y un poquito de todo. Y pensé, wow, qué lástima, ¿verdad? Que a veces nosotros somos cristianos y tenemos la verdad, que a veces maybe no salimos suficiente o no hacemos suficiente para alcanzar, como dice allí, al momento que sales de esas puertas está tu campo de batalla. A veces no hacemos suficiente por X razón. Y yo también soy culpable de eso. Pero tenemos las noticias, el evangelio, la esperanza en Cristo Jesús. Tú pensarías que, wow, déme salir yo y evangelizar, predicar, enseñar, mostrar a la gente el amor de Cristo. Y así todavía quedamos cortos. Y para cerrar, 1 de Pedro 2, 24 a 25. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Amén. Déjenme orar para cerrar. Le pedimos al grupo de muchachos que vengan y nos pueden cerrar con una última canción, por favor. Oh Padre, no hay palabra que yo te puedo decir de mi corazón, cómo estoy agradecido con todo lo que has hecho por nosotros, Padre. Tú nos has mirado, Dios Padre, en nuestras vidas anteriores y donde tú nos has traído, Padre. Es la transformación del evangelio, de la muerte, sepultura y resurrección, Dios Padre. Padre, que nunca se nos olvida lo que tú has hecho por nosotros, el poder que tiene el evangelio en nuestras vidas, y ese poder también, Dios Padre, que otros pueden también recibir. Oh Padre, gracias. Ayúdenos a experimentar tu gracia y misericordia todos los días del año, Dios Padre. No solamente a tomar un día como hoy, pero todos los días, Padre. Es una bendición
es un tiempo para darte gracias, alabarte. Padre, gracias por mis hermanos que están mirando ahí en las redes sociales. Padre, te pido por cada uno de ellos, los que están aquí presentes, los que no pudieran venir. También te pedimos por ellos, Dios Padre amado, que tú acudes a sus necesidades, Padre, que pueden ellos mirar el poder del Evangelio y lo que tú has hecho en la vida de ellos, Dios Padre. No importa la circunstancia, la situación, el dolor, la enfermedad que están pasando, pero aquí hay poder en ti, hay poder en tu palabra, hay poder en Jesucristo, Dios Padre, que transforma nuestras vidas. Oh Padre, gracias por todo. Bendícenos hoy en esta tarde con nuestros familiares, el tiempo que vamos a compartir, Padre. Que nos des tú una oportunidad este fin de semana, esta semana que viene, con un compañero de trabajo, con alguien en la calle, con quien sea, Dios Padre, y dales el Evangelio, las buenas noticias de lo que acabamos de celebrar hoy en este día, porque es para todos los días de nuestras vidas. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, hermanas, todos los que nos visitan por las redes sociales. Acuérdense que estamos aquí los domingos a la 1 de la tarde. Los amamos, los queremos y pasen feliz día, domingo de resurrección. Amén.